En nuestra presentación hablaremos sobre la electroerosión o también llamada descarga eléctrica. Este es un proceso de mecanizado el cual no se puede realizar con máquinas convencionales debido a que sus piezas son muy frágiles para poder realizar este mecanizado y pueden llegar hasta romperse. Para este mecanizado debe de ser buen conductor tanto el material como la herramienta en la cual se va a realizar esto. Mediante el proceso que se va generando en el material nunca toca la pieza, siempre es un desprendimiento de viruta, no exactamente tocándose. En este se genera un arco eléctrico el cual permite el desprendimiento del material en la pieza que se va generando con esta carga eléctrica, lo cual permite que este sea retirado fácilmente y así es como se realiza este mecanizado. Electroerosión es el método de arranque de viruta sin que exista contacto entre la pieza y la herramienta, donde se presenta una serie de chispas que saltan de un polo a otro en un tiempo determinado y una distancia determinada, donde se va retirando poco a poco material de la superficie. Para tener una mayor potencia debemos de sumergir la pieza y la herramienta a un líquido aislante y así tendremos una mayor potencia. Ya. Electroerosión. Los tipos de electroerosión son los siguientes. La electroerosión por hilo es el mecanizado de agujeros, pasantes y contornos de formas muy complejas. El electrodo es un hilo continuo con un movimiento en los tres ejes X, Y y Z que va cortando la pieza. El electrodo por penetración, mecanizado de agujero y de forma ciega, en la que el electrodo ya tiene la forma que se desea mecanizar. Debe de existir un movimiento relativo vertical entre el electrodo y la pieza. El movimiento debe realizarse que el electrodo se mueve y se mantiene estable o fija la pieza. El mecanizado por electroerosión es un proceso no convencional de mecanizado de metales, por el cual una herramienta descarga miles de chispas sobre la superficie de un metal. Este proceso solo se aplica para metales que son muy resistentes, así como el titanio. A un comienzo, cuando se empezaron a realizar este tipo de procesos, todas las máquinas que existían en la actualidad se basaban en el proceso más antiguo, el cual era como el de los tornos CNC, era básicamente el mismo funcionamiento, el tipo de programación. Después de un lapso largo de tiempo, surgieron las máquinas de electrolización por hilo. Actualmente, los dos tipos de máquinas son automatizadas. Las dos cuentan con el sistema de control numérico de CNC. El control CNC es fácil de usar y ayuda al usuario a establecer los parámetros de trabajo. El diseño de esta máquina es muy moderno. Además, lleva muchas versiones atrás, o sea que con el paso del tiempo esta máquina se ha estado actualizando constantemente a pasar de los años y hoy en día el modelo es muy moderno e innovador. Para los ejes X y Y están equipados con un tornillo esférico. Cada eje tiene su propio tornillo. Estos tornillos, tanto como para el eje X y para el XY, cada tornillo cuenta con su circuito para la lubricación y así de esta manera se obtiene un mantenimiento bajo en costo. El sistema eléctrico está incorporado por una bomba de muy alta calidad.
Este tipo de máquinas son muy exactas a la hora de realizar piezas, tienen mucha precisión. Además, es fácil de controlar. Solo consta en que realicemos un código, lo pasemos a la máquina y este código lo podemos ejecutar muchas veces y siempre la pieza saldrá como la primera. Es mucha precisión la que se obtiene en este tipo de máquinas. Herramientas utilizadas en la electroerosión. Principalmente para la electroerosión necesitamos una fuente de alimentación que va a ser la que nos va a suministrar la energía necesaria para poder realizar nuestro maquinado. La fuente de alimentación consta de tres partes. La primera parte es de alimentación, la segunda parte es un inversor resonante, la tercera parte es un circuito eléctrico que emula una descarga eléctrica hacia el aceite dieléctrico. Esta fuente de alimentación nos va a suministrar la energía necesaria para poder mecanizar una pieza o una placa por medio del electrodo. El electrodo estará cargado positivamente y la placa negativamente. El portaelectrodo únicamente va a sostener el electrodo y va a ser el encargado de acercar el electrodo, sujetarlo para poder acercarlo hacia la pieza que vamos a maquinar. La mesa de fijación va a ser la que va a sostener la pieza que vamos a trabajar. Pues va a estar encima de la bancada y va a estar fija para poder acercar el electrodo y que no haya error al momento de estarlo maquinando. Otra herramienta utilizada en la electroerosión es el electrodo, que va a ser la parte fundamental para poder darle la forma deseada a nuestra placa. El electrodo está hecho de cobre o de grafito, ya que estos materiales se pueden elevar a altas temperaturas y su deformación es muy poca, al igual que su contaminación hacia el aceite dieléctrico es muy poca. No hay tanta contaminación, no dañan el aceite dieléctrico. Este electrodo no toca a la placa que estamos maquinando, sino simplemente se forma un corto eléctrico cuando entra en contacto con el aceite dieléctrico al estar cargado positivamente el electrodo y negativamente la placa, y se sumergen en el aceite eléctrico, que dependiendo de la máquina puede ser parafina, aceite o algún petróleo, y al formar este cortocircuito se va desprendiendo material y van diseñando de la forma. El electrodo tiene la forma contraria de la pieza que necesitamos. Eso quiere decir que el electrodo está hecho en forma espejo. Es como si lo estuviéramos viendo de forma trasera la pieza que necesitamos hacer. Otra herramienta utilizada en la electroerosión es el aceite dieléctrico. El aceite dieléctrico es utilizado para tener una distancia de chispeo. Esa distancia de chispeo está entre la placa metálica que vamos a mecanizar y el electrodo, ya que el electrodo nunca llega a tocar la placa. Se sumergen el electrodo y la placa en el aceite dieléctrico. El aceite dieléctrico también tiene la capacidad de ser aislante y conductor a la vez. Es aislante cuando no se le está aplicando un voltaje y es conductor cuando se le aplica el voltaje suficiente para que pueda atravesar los electrones a través de él. También hace la función de refrigerante al regular la temperatura, ya que al estar haciendo la electroerosión las placas metálicas se elevan mucho su temperatura y el aceite dieléctrico no permite que haya alguna deformación. Está regulando la temperatura constantemente para que no haya alguna deformación en la placa metálica. Poco hablar sobre la materia prima que se utiliza en el proceso de mecanizado de electroerosión. Como materia prima se tiene la energía térmica. Esta se transmite a través por calor para que se forme la chispa a través del flujo eléctrico que se forma entre el electrodo y la pieza. La pieza también el material del que está hecho la pieza se tiene como materia prima. Puede ser de carburos metálicos duros que están hechos de cobalto y carbono o de wolframio y titanio. Tienen alta dureza. Los carburos metálicos tienen alta dureza para corte, buenas propiedades de corte, así como también pueden trabajarse a altas velocidades. Otro de lo que puede ser la pieza en la que se puede trabajar es el acero templado. Este tiene alta estabilidad
en el tratamiento de térmico en el que se va a trabajar. Por ejemplo, no afecta o no se puede fundir una pieza si se está trabajando con calor, que es la energía térmica. No puede llevarse más del material o no puede dejar como mal donde va a extraer el material que se está llevando. Y otro también pueden ser de metales comunes como son el acero, el aluminio, el bronce y todo ese tipo. Yo voy a presentarles sobre el proceso de la electroerosión. Para esto son dos tipos, es por penetración y por corte de hilo. El mecanizado de la electroerosión o por descarga eléctrica es un proceso de mecanizado por arranque de viruta para materiales conductores de electricidad que emplea chispas controladas con precisión producidas entre el electrodo. Este electrodo generalmente es de grafito, que puede considerarse como una herramienta de corte y una pieza de trabajo con un fluido dieléctrico. Se ocupa una fuente de alimentación eh, que controla el tiempo y la intensidad de las cargas eléctricas, así como el movimiento del electrodo en relación con la pieza. Para que se pueda formar una chispa, el electrodo debe estar siempre separado de la pieza a una cierta distancia. Esta distancia es conocida como distancia de chispeo. Se mantiene un fluido dieléctrico que, dependiendo del tipo de máquina empleada para la electroerosión, se puede usar diferentes tipos. Hay el aceites minerales ligeros o agua deionizada. El fluido dieléctrico se comporta como un aislante que se aplica el voltaje suficiente para transformarlo en conductor. Como la pieza tanto del electrodo como de trabajo contiene pequeñas irregularidades, el campo eléctrico genera entre dos puntos más cercanos, el electrodo y la pieza son más intensos y se establece una descarga eléctrica entre ambos puntos. Bajo este efecto de campo eléctrico, los electrones y los iones positivos se aceleran a altas velocidades y rápidamente forman una columna ionizada de flujo eléctrico que conduce a la electricidad. En esta etapa la corriente puede fluir y entre el electrodo y la pieza forman una chispa, provocando una gran cantidad de colisiones de partículas. Durante este proceso se forma una burbuja de gas cuya precisión se eleva constantemente hasta originar una zona de plasma. En la zona de plasma se puede alcanzar rápidamente temperaturas entre los 8000 y 12000 grados, debido a que el efecto es cada vez mayor en la cantidad de colisiones. Cuando la chispa se apaga, el fluido dieléctrico se desioniza y vuelve a ser un aislante. La reducción entre estos es muy repentina a las temperaturas y provoca la implosión de una burbuja de gas, lo que desprende el material vaporizado de la pieza, formando una nube en el dieléctrico y dejando un cráter en la superficie. Y de ahí viene el nombre de la electroerosión. En esa nube suspendida en el dieléctrico se enfría y se pone dura en forma de pequeñas partículas denominadas viruta. El proceso en el que el fluido dieléctrico se transforma de aislante a conductor y se retorna nuevamente es un aislante que se repite cada vez, es una chispa que forma y por lo tanto es sumamente dinámico. El material en el cual se está trabajando no se funde ni nada así por el estilo. Se vaporiza con el agua y con las chispas que provocan el electrodo. Una de las ventajas es que se producen
Se puede trabajar a materiales muy duros y el proceso se vaporiza en vez de cortarlo, es como lo que mencioné ahorita antes. También una de las desventajas que puede aplicarse en materiales, no se puede aplicar en materiales conductores, y eso sería de esto ahora presentaré sobre el proceso de electroerosión, pero por ahora por corte de hilo. Este es un proceso de mecanizado mediante el cual se utiliza un hilo de metal para cortar el contorno programado en una pieza. El hilo siempre atraviesa la pieza. Antes de empezar a mecanizar se necesita hacer un agujero en la pieza, o también el mecanizado debería entonces empezarse en el borde de una pieza. Desde que el hilo puede ser inclinado, es posible cortar piezas cónicas o de diferentes perfiles, desde la superficie hasta el final de la pieza. El hilo se basa en aleaciones de cobre y de diámetros desde los 0.2 hasta los 0.33 milímetros. La máquina de electroerosión por corte de hilo puede cortar una pieza independiente de su dureza. Estas pueden ser láminas o pueden ser placas hasta de 200 milímetros, de 200, sí, ya que la mecanización se lleva a cabo por un proceso de arranque eléctrico y y, y esto es producido por descargas eléctricas. Es un proceso que se puede utilizar en el acero templado como materiales para las piezas a mecanizar. Eh, el control numérico acciona los motores. Este mueve la pieza según el perfil que quiera cortar por la acción de descargas enviadas por el hilo. Es como el torno. En CNC se le guarda el código y el hilo va haciendo su movimiento, y el CNC, sí, la máquina les manda como pulsos de electricidad, y ya así va realizando como tipos cortes, pero no sé si se les llaman así. También las señales de mando de los motores se originan por el CNC. Eh, Estas son a partir de la información que nosotros le almacenamos. Eh, el generador proporciona los impulsos eléctricos que dan lugar a las descargas que saltan entre el hilo y la pieza. Es como, sí, lo que les acabo de decir. Como el líquido dieléctrico se utiliza para la desionización que se obtiene entre el agua normal mediante resinas desionizadoras, este líquido dieléctrico es movido desde su depósito con una bomba que lo envía a la zona de trabajo. Esto también como que se le programa ahí a la máquina. La técnica de electroerosión por hilo no tiene peligro de incendio o algo así por el estilo. La utilización se utiliza solo agua, y gracias al trabajo que completamente es controlado automáticamente, y es posible dejar la máquina durante trabajar toda la noche y sin ningún riesgo. El funcionamiento del agua que se manda hacia presión es para que el agua hace una especie de lavado. Si no se le pone el agua cuando haga corto con la pieza, el hilo se puede reventar y pues ya no serviría el proceso. Eh, estos cortes son con electrosenadora por corte de hilo, son muy eficientes, pueden realizarse varias piezas y todas pueden ser idénticas de tamaño. Es decir, los cortes que realiza el hilo. Y pues eso sería todo.